Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, A ver, hermano Edgar. ¿se escucha? ¿Y se escucha, hermano? Sí, hermano, él se escucha. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Empezamos? Sí. Ahora sí. Sí, empezamos. Se escucha. Callari, hermano. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que en esta oportunidad tienen, por la gracia de Dios, de acompañarnos en el estudio que vamos a realizar. Estamos realizando el plan de salvación en 12 pasos. Hemos empezado en el estudio anterior. El primer paso, el llamamiento. Son 12 pasos. Vamos a continuar entonces ahora con el segundo paso. El segundo paso que tenemos para estudiar es: la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de Dios y a la fe de Jesús. La primera condición era el llamamiento. Y una vez que el pecador acepta el llamamiento, ahora tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que conocer la ley de Dios para poder conocer a Dios. Ese es el objetivo del estudio. Pero para continuar estudiando, vamos a recordar un poquito del llamamiento. El objetivo de este estudio que estamos realizando es para poder comprender el plan de salvación, cómo el creyente, el cristiano, puede tener una vida cristiana tal como enseña la palabra de Dios. Tenemos los ejemplos en la Biblia, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media, los reformadores. La historia nos enseña de que el objetivo del plan de salvación es llevar a los creyentes a una experiencia real con Cristo. ¿Y por qué necesitamos estudiar este estudio? Es porque hoy el mundo religioso vive un cristianismo superficial. Por eso se llama cristiano profeso. Cristianos religiosos que no han llegado verdaderamente a la conversión. Cristianos que no han experimentado el nuevo nacimiento, no han hecho una entrega completa. El Espíritu Santo no ha engendrado una vida nueva.
Porque en el plan de salvación, cuando el Espíritu Santo engendra una nueva vida, el nuevo creyente nace a la vida espiritual con el carácter de Cristo, con la imagen de Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5, 17. ¿Por qué entonces hoy el cristianismo está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 3, 14 al 18? No sabes, dice, te engañas a ti mismo, dice, que eres pobre, eres miserable, eres desnudo, eres ciego. Por eso, hoy Jesús todavía no ha regresado a este mundo. Todavía los acontecimientos finales no se han desarrollado. Cristo está esperando que su pueblo, los cristianos, puedan realmente comprender este plan de salvación y llegar a la justificación. Entonces, para poder llegar a la justificación, necesitamos estudiar, como ayer hemos leído, porque ayer no hubo tiempo para poder resaltar todo lo que era importante. Ahí dice condiciones, 12 pasos sencillos para la justificación, para la conversión, para el nuevo nacimiento, para ser cristianos espirituales. 12 pasos. Y estamos en el primer paso y hoy vamos a estudiar el segundo. El primer paso era el llamamiento. Hemos visto de que Dios llama por medio del Espíritu Santo. Hay muchas formas de llamamiento, pero el ser humano se resiste al llamamiento porque no conoce las condiciones y no sabe para qué es llamado. Muchos piensan de que uno es llamado para ser salvo nada más, así superficialmente, y todos piensan de que ahora tienen que prepararse y cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos, va a ser salvo. Pero esa forma de comprender, esa forma de enseñanza, está fuera de lugar. La palabra de Dios no enseña eso, sino que el ser humano, los predicadores, los líderes, los maestros, con una mente carnal, con sabiduría humana, solamente han entendido así. Necesitamos nosotros pedir a Dios que el Espíritu Santo nos pueda ayudar desde afuera, porque el Espíritu Santo no puede entrar al corazón si es que no hemos nacido a la vida espiritual, si no hemos sido justificados. Entonces, pero libremente podemos pedir al Espíritu Santo que está trabajando para llevarnos al arrepentimiento y a Cristo para la salvación. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo pueda trabajar en cada mente, en cada corazón, para impresionar nuestra mente para comprender el significado espiritual de lo que estudiamos. Si nosotros recordamos el primer paso, Dios llama primero a la salvación y segundo llama al servicio. Hemos visto que a algunos creyentes primero lo llama a la salvación, a la justificación, al nuevo nacimiento, a la vida espiritual. Y a otros lo llama al mismo tiempo al servicio, así como Pablo. Pablo aceptó a Jesús en el camino a Damasco que la luz le iluminó y quedó ciego. Entonces allí experimentó la entrega, la conversión, el nuevo nacimiento, la justificación y comenzó una nueva vida con el carácter de Cristo. Pero al mismo tiempo fue llamado
al servicio. De allí en adelante, Pablo se dedicó enteramente a vivir la salvación, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación. Él se ocupó en su salvación, como dice San Juan capítulo 15, permaneced en mí, permaneció en Cristo. Pero al mismo tiempo aceptó también el segundo llamamiento, íntegramente, a tiempo completo. Fue un misionero activo, un siervo activo. Y Dios nunca le desamparó, nunca le faltó el pan, nunca le faltó el dinero, el vestido, aunque él nunca quiso recibir sueldo, pago, pero Dios nunca le hizo faltar. Muchas veces tuvo que utilizar el talento, el arte en las manos que tenía, pero no se dedicó a ese trabajo, solo lo hacía cuando era necesario o cuando se presentaba la oportunidad. Así entonces, Dios llama a muchos, al mismo tiempo le da la salvación y también al servicio. Pero en otros casos, Dios primero, ¿qué hace? Le llama a la salvación. Y después, pasado un tiempo, Dios sabe en qué momento llamarlo al servicio. Entonces el creyente, así como los discípulos fueron llamados. Y pasó 3 años y medio, cuando recibieron la lluvia temprana, fueron llamados al servicio íntegramente. Entonces hay que esperar. Si uno hace una verdadera entrega y conoce estos 12 pasos que estamos estudiando y cumple estos 12 requisitos, entonces debe esperar pacientemente el momento en que Jesús le llama al servicio. Entonces, el llamamiento es al servicio, el segundo llamamiento. Pero en el primer llamamiento hemos visto también es aceptar la salvación y permanecer con Cristo. Y aceptar la salvación y llevar el yugo y la carga de Cristo. El verdadero cristiano convertido ya no lleva sus cargas de este mundo, como hemos estudiado. Los afanes de esta vida, todas las preocupaciones, los deseos de este mundo. Todo eso, dice, el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, comienza a liberarlo, a desprenderlo. Dios sabe en qué momento, al que aceptó el llamamiento y ha nacido a vida nueva, en qué momento lo va a hacer dejar, si es joven señorita, sus estudios, si es ya mayor, su trabajo, su vida en la ciudad, sus ocupaciones. Dios se encarga de hacerlo dejar, de liberarle, porque Cristo dice, es la verdad y la verdad os libertará. Así que ese es el llamamiento que hemos estudiado en el estudio anterior. Pero ahora, para aceptar el llamamiento, necesitamos conocer a Dios. ¿Quién nos está llamando? Necesitamos conocer a Cristo. ¿Por qué no podemos aceptar seguir a alguien sin conocerlo? Por eso necesitamos conocer a Dios. San Juan capítulo 17, el verso 3 nos dice de que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Cuando conozcamos realmente cómo es Dios, si Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es todo, entonces podremos aceptar el llamamiento. Pero si no conocemos, no vamos a poder aceptar. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha puesto para conocer a Dios y aceptar el llamamiento por fe? La palabra de Dios, la ley de Dios. Y también ha puesto los testimonios del Espíritu Profecía y así otros mensajes. Ese será el motivo de nuestro estudio en esta noche. Vamos a entonces continuar con nuestro estudio para esta oportunidad. Ahí tenemos. Vamos a continuar. Dice,
dice Dios, Cristo, el Espíritu Santo es amor, es justicia, es la verdad, es eterno y inmutable. Entonces, el subtítulo de nuestro estudio dice, escuchar y estudiar la palabra de Dios, las leyes de Dios para acudir a Cristo. El segundo paso en el plan de salvación, o el segundo requisito es escuchar a los predicadores de la palabra de Dios, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar o para cualquier medio. Escuchar es la condición. Y luego hay que estudiar para comprobar lo que han predicado. Tenemos que comprobar si está basado en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si no hay base bíblica, tenemos que desechar las prédicas que no están con sustento en la palabra de Dios. Esa es la condición para conocer a Dios, porque si aceptamos a ciegas, vamos a entender mal, como los judíos. Los judíos habían entendido mal la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento, los profetas, lo que le habían enseñado. Entendieron de que Dios era un Dios autoritario, un Dios malo, un Dios que castiga y un Dios que impone leyes, que da órdenes por su ley para que el creyente pueda cumplir. Pudiendo o no pudiendo, ellos cumplían la ley. Por eso ellos buscaban ser justos por las obras de la ley y nunca llegaron a ser justos. Siempre externamente eran buenos, pero su corazón siempre era malo. ¿Por qué entonces ellos así se perdieron? Porque no comprobaron lo que los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los maestros enseñaban. Ellos se conformaban con la enseñanza. Entonces no cumplieron la condición de estudiar, escudriñar, comprobar la palabra, en la palabra de Dios lo que se enseña. Esa es la segunda condición. Si nosotros no nos ponemos a estudiar todos los días, para empezar dice 1 hora, y cuando nos guste ya 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, noches enteras quizás, esa es la condición. Si no, nunca vamos a llegar a una verdadera conversión, nuevo nacimiento o salvación, porque la salvación y la santificación comienza en la conversión. Y no solamente estudiar la palabra de Dios, la Biblia está lleno de leyes. Tenemos que estudiar las leyes. ¿Ah? Entonces, el motivo de nuestro estudio será ¿de dónde viene la palabra de Dios? ¿De dónde viene la ley de Dios? La ley de Dios nos habla de que Dios es amor y hay que amar a Dios y al prójimo. La Biblia nos habla de amor, de ser compasivo, misericordioso, bondadoso, de ser buena persona, lleno de buenas obras. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. Porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo, es amor. Dios, Cristo, el Espíritu Santo es justicia. Dios, Cristo, el Espíritu Santo es la verdad. Y Dios, Cristo, el Espíritu Santo son eterno e inmutable. Entonces, si la ley de Dios, la Biblia, nos habla del amor, de la justicia, de la verdad, porque no nos habla de la mentira, de la verdad, entonces, ¿de dónde viene eso? De Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia fue dado, la ley fue dado para llevarnos a Cristo. Ese es el objetivo. Así como aquí en la figura tenemos la ley, pero la ley ¿de dónde nace? De Cristo. Cristo entonces es la ley original. Como dice el apóstol Santiago, Cristo es la ley real,
La ley es la copia, nada más. Ese es el motivo de nuestro estudio. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su esencia es el amor. Y si nosotros queremos conocer a un Dios de amor, necesitamos escuchar y estudiar, escudriñar. Vamos entonces ahora a ingresar cómo se originó la Biblia, la ley de Dios. ¿De dónde viene su origen? Necesitamos saber, no podemos a ciegas aceptar. A una persona no podemos nosotros aceptarlo así nomás, ciegamente. Tenemos que saber de dónde viene, dónde ha nacido, quiénes son sus padres. Todo hay que informarse para aceptarlo como un amigo. O en todo caso igual, una señorita para casarse con un joven tiene que conocer de dónde viene, cuándo ha nacido, quiénes son sus padres, cómo es, y para que se case. Viceversa, así también el joven a la señorita. Nadie se casa a ciegas. De la misma manera, nosotros necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios es el objetivo de la Biblia, de la ley de Dios. Entonces, vamos a ir al corazón mismo, al centro mismo, al origen mismo de la ley y de la Biblia. Primero, la ley del amor en el cielo. La ley del amor en el cielo estaba en el corazón de los seres santos. ¿Qué dice? La ley del amor en el cielo estaba en el corazón de los seres santos. ¿Qué quiere decirnos eso? Vamos a aprender en esta oportunidad. Dice, hijos e hijas de Dios, página 40. Página 40. Dice así. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a las condiciones de seres santos. Hasta los ángeles estaban gobernados por ella. Algo más. Vamos a ver aquí. En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. Entonces, la ley de Dios existía, dice, en el cielo. Y esa ley en el cielo estaba, dice, adaptado a las condiciones de seres santos. Eso quiere decir que en el cielo los ángeles no sabían que había 10 mandamientos, porque la ley de Dios en el cielo no estaba estipulado en 10 mandamientos. La ley de Dios en el cielo era el principio del amor, nada más. Amor, porque Dios es amor. Y el amor, dice, estaba en el corazón de los seres santos, en su mente, en su pensamiento. Como no había una ley escrita en ningún material, cuando Satanás pecó, se rebeló contra Dios, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles. Así que en el cielo entonces, dice, la obediencia no es un trabajo penoso para los ángeles. El amor de Dios hace su servicio un gozo. Así sucede también en toda alma en la cual mora Cristo. Esta es la primera lección que necesitamos entonces aprender. Claramente que en el cielo no habían 10 mandamientos. Y más adelante vamos a ver dónde aparece, en el Sinaí. Porque si hubiera habido en el cielo los 10 mandamientos, cuando Satanás pecó, los ángeles se hubieran enterado y hubieran dicho,
¿Qué significa adulterio? ¿Qué significa robar? ¿Qué significa codiciar? Entonces, eso no existía. Eso necesitamos tener en claro para que no nos desviemos del estudio, y el peligro es de comprender mal. Siempre existe, porque Satanás no quiere que comprendamos realmente el origen de la palabra de Dios y de la ley. Entonces, el pecado tuvo su origen en Satanás, en el cielo mismo. Está en Deseado de todas las gentes, página 13. Y Exaltada Jesús, 286. Dice así: esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. ¿Cuál ley? No es la ley de los 10 mandamientos, es la ley del amor. Fue quebrantado en el cielo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Todo egoísmo proviene de Satanás. El egoísmo y la injusticia producen infelicidad. Así que, ¿qué pasó en el cielo? Cuando Satanás se apartó de Dios, porque eso es lo que la Biblia relata en Ezequiel, en Isaías. Satanás dijo en el cielo: yo puedo ser igual que Dios. No necesito depender de Dios ni obedecer a Dios. Yo tengo sabiduría. Yo tengo perfección. Yo puedo actuar independiente de Dios. Me sentaré en las alturas, dijo. Cuando se apartó de Dios, perdió la fe en Dios. ¿Y qué pasó? Perdió la presencia de Dios en su corazón, en su mente. ¿Y qué cosa es Dios? Es amor. Perdió el amor, así de sencillo. Hasta un niño podría entender. Perdió el amor de Dios en su mente, en su corazón. Se separó de Dios. ¿Y qué es lo que apareció en su corazón, en su mente? El egoísmo. Un amor falso, amor egoísta. Y ese amor egoísta es lo que lleva a la injusticia y produce infelicidad. El mundo está lleno de amor egoísta. Todos los seres humanos, a causa del pecado, hemos nacido con ese amor egoísta, por eso en el mundo hay infelicidad. Y la solución prácticamente va a ser volver al plan original. Pero ahora veamos, después del cielo en la tierra, ¿qué pasó en el Edén? La ley de Dios impresa en el corazón de Adán y Eva, y ellos eran santos. Está en Hijos e Hijas de Dios, página 40. Dice: Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían un conocimiento de la ley de Dios. Pero no se refiere a la ley de los 10 mandamientos, sino a la ley original. La ley original, ¿qué es? El amor. ¿Y el amor quién es? Es Dios, Cristo. Ellos tenían a Cristo, a Dios en su corazón, al Espíritu Santo. Esa era la ley para ellos. Estaba impresa en el corazón de ellos y comprendían sus requerimientos. Como la ley estaba en el corazón, entonces ellos sabían todo lo bueno que tenían que hacer por naturaleza. Para ellos el obedecer y hacer el bien era como respirar. Ellos no se esforzaban, no decían vamos a hacer esto es bueno, esto es malo, no. Era natural obedecer y hacer el bien, como respirar. Dios hizo a Adán de acuerdo con su propio carácter, puro y recto. Dios creó a Adán con su carácter, puro y recto. Por eso la Biblia dice, semejante a Dios. No había principios corruptos en el primer Adán. No había propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan intachable como los ángeles
que están delante del trono de Dios. Maravillosa gracia de Dios, 340 y 44. Así como en el cielo, Dios es amor. Los ángeles también tienen el amor en el corazón, que es la ley del cielo. Adán y Eva también fueron creados con el amor en el corazón. Por eso, para ellos la obediencia era pues una delicia, un placer, un gozo. Ellos vivían por amor y para amar a Dios y amar la creación de Dios y amar a los animales de la creación. Ahora, ¿qué pasó? Sigamos. Cristo triunfante, página 21. Solo se estableció una prohibición y Satanás usó esta limitación con el fin de diseminar sus sugerencias malévolas. En el Edén no habían 10 prohibiciones de la ley de Dios, no existía todavía, solo había una prohibición, dice. Sigamos leyendo en Camino a Cristo 62. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de justicia exige. Entonces, Adán y Eva eran justos, tenían un carácter justo, la ley de amor en el corazón. Por eso, para ellos, obedecer esa ley de amor de Dios era fácil. Por eso, Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero cuando cayeron en pecado, perdieron ese amor en el corazón. Ese amor es Cristo, Dios, porque Adán y Eva dudaron, fueron incrédulos de las palabras de Dios. Dios le había dicho, morirás, pero ellos creyeron en otra voz, en el enemigo de Dios que le dijo, no morirás. Cuando comenzaron a creer en el enemigo, perdieron la fe en Dios. Y al desconectarse de Dios, al separarse de Dios por la incredulidad, entonces perdieron a Dios en el corazón, al Espíritu Santo. Perdieron la ley de amor en el corazón. ¿Y qué le reemplazó? Una naturaleza pecaminosa. Ya no eran justos, eran injustos, pecadores. Y ya tenían un corazón egoísta, un amor egoísta. Por eso hoy en día dice el ser humano tiene que ser justo como Adán para cumplir la ley. Solo uno que tiene justicia puede cumplir la ley de justicia. Un pecador, dice, no puede cumplir. Vamos adelante. Ahora vamos a estudiar acerca de ese principio negativo, podemos decir malo, pecaminoso, que reemplazó al amor. El egoísmo reemplazó la ley del amor en el corazón de los pecadores. Vamos a conocer un poquito entonces de ese amor egoísta. En Camino a Cristo, página 17. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor y fue hecho cautivo de Satanás. Está clarísimo este escrito. El egoísmo reemplazó al amor y fue hecho cautivo de Satanás. Satanás maneja al ser humano por medio del egoísmo. Si el ser humano vuelve a ser restaurado y recibe el amor de Dios, Satanás pierde su poder, dice. Eso es justificación por la fe.
En cada día con Dios, 163. ¿Qué es el egoísmo ahora? Está claramente escrito en el corazón y regenerado y en el mundo caído. Todos procuran lo suyo propio. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios. El egoísmo es la gran ley de nuestra naturaleza degenerada. El egoísmo ocupa en el alma el lugar donde Cristo debería estar entronizado. Ahí está. El egoísmo entonces ocupa el lugar que Cristo debe estar en el corazón. ¿Y qué es egoísmo? Todos procuran lo suyo propio. O sea, el ser humano por naturaleza, todos buscan lo suyo propio. Estudian para sí mismo, estudian para ganar dinero, trabajan para sí mismo, para ganar dinero, todo tienen para sí mismo. Y solamente lo que les sobra o lo que espontáneamente quiere, muchas veces comparte. Pero todo, la mayor parte es para uno mismo. Eso se llama egoísmo. Veamos ahora en el Exaltada Jesús 2:86. Todo egoísmo proviene de Satanás. El egoísmo y la injusticia producen infelicidad. ¿Cómo saber si uno tiene todavía corazón egoísta? Vive infeliz, siempre descontento, siempre tiene ira, siempre tiene un carácter que no puede dominarse. Vive estresado, vive vacío, descontento. Entonces, todavía tiene un corazón egoísta. Cristo no está en ese corazón, que más adelante vamos a comprobar. Hijos, hijas de Dios, 249. El anhelo del egoísta está dedicado a la búsqueda de obtener el codiciado tesoro terrenal. Mientras el ser humano sea cristiano, religioso, o todavía no sea religioso, no sea cristiano, si siempre todos los días busca el tesoro terrenal, entonces es egoísta todavía. Alza tus ojos, página 173. Pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. Así que mientras, por más religioso que sea, así como Nicodemo era maestro, el mejor religioso, pero su corazón todavía era egoísta. Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu para que seas un cristiano espiritual. Por eso la vida espiritual no puede empezar ni prosperar en un corazón que todavía es egoísta. Imposible. Por eso hoy el cristianismo, si todavía no tienen el corazón el amor, si el corazón egoísta ha sido ya con una cirugía espiritual que hace el Espíritu Santo, no ha sido extirpado, no ha sido limpiado y no ha recibido un corazón nuevo, una mente nueva, no va a haber vida espiritual plena y que produzca los frutos del Espíritu. También en fe, la fe por la cual vivo, 257 dice, el amor humano jamás podrá producir frutos preciosos a menos que esté unido con la naturaleza divina. Así que el amor humano no puede producir vida cristiana verdadera, ni frutos del Espíritu. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Cuál es la solución? La solución para el pecado del yo, o sea, el egoísmo, ¿no? El ego es renunciar y debe ser destronado y debe ser crucificado. Esa es la solución. En el plan de salvación, Cristo murió en la cruz para que el que acepta a Cristo presente la renuncia a Cristo. Diga, Señor, entrego mi vida, renuncio a mi corazón egoísta, a mi mente carnal, a mi vida egoísta. Y si es de corazón, Cristo se encargará de liberarlo, de extirparlo, de limpiarlo.
y lo va a destronar. Y Cristo va a establecer su trono y ahora el yo tiene que estar en la cruz, crucificado. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a leer en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 29. Porque no hay otra forma de salvar a los hombres si no se los separa de su vida de egoísmo. Nosotros no podemos sacar el egoísmo. Al ser humano egoísta que somos nosotros, no podemos enseñarle a cambiar, a aprender a amar. No, eso no existe en el plan de salvación. Sino que debe ser separado, dice, ese corazón egoísta, esa mente carnal. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Deseado 39. El yo debe ser destronado. El orgullo debe ser humillado si queremos conocer el reino espiritual. Así que cuando el ego, el yo, la mente carnal es destronado por el poder del Espíritu Santo, si nos hemos entregado cumpliendo los 12 requisitos o los 12 pasos que estamos estudiando, empezará, dice, el reino espiritual, el reino de gracia. Y si no seguimos este plan, en vano podemos decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy hombre espiritual, hijo de Dios. En vano, así como los fariseos decían, nosotros somos pueblo de Dios, hijos de Abraham. Jesús, ¿qué les dijo? No, ustedes todavía tienen corazón egoísta. Y el corazón egoísta, cuando a alguien no le agrada, le gusta odiar, le gusta rechazar. Por eso rechazaron a Cristo, no querían aceptarlo. ¿Y Jesús qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. San Juan 8:44. Deseado 3:77. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es el debido carácter verdadero de Cristo. Consejos Mayordomía Cristiana 24. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. O sea que el yo, difícil que se consagre a la vida espiritual, al servicio de Cristo. Consagrar quiere decir separado para vivir con Cristo, separado para vivir sin pecado, separado para trabajar solamente en salvar almas. El yo dice difícil que se consagre eso. Solamente por orgullo, por vanagloria, puede aceptar a predicar horas o días. O puede también seguir a Cristo en los cultos o en las reuniones, nada más. Después el yo regresa al mundo a buscar lo suyo propio. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores. Exaltada Jesús 3:21. Mientras no se obtenga la victoria sobre el yo y el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra especial para Dios. En vano entonces, como los fariseos, podemos hacer prosélito, o sea, predicar la ley recorriendo tierra y mar. Igual los fariseos, los judíos, en el año 70 se perdieron. Lo primero entonces es victoria sobre el yo. Esa es la mayor lucha que necesitamos hacer en este mundo. Comentario bíblico, tomo 6, 1075. Dice, han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. Por lo tanto, no nacieron a una vida nueva en Cristo. Para nacer a la vida nueva espiritual y para ser bautizado, el yo debe estar muerto. Debíamos haber renunciado a nuestro yo, a nuestro ego, para nacer a vida nueva con el amor de Dios. Ese es el plan de salvación en la justificación por la fe. Ahora vamos a aprender la siguiente lección.
La solución para el pecado del yo el yo debe ser renunciado, destronado, crucificado. Vamos a la crucifixión. Dice en Hijos, Hijas de Dios 294. Es inútil decirles que no deben usar esto o aquello, porque si el amor de estas cosas vanas está todavía en su corazón, el desprenderse de los adornos será solamente como podar las ramas de un árbol. Las inclinaciones del corazón carnal harán valer sus derechos. Esta es una advertencia que nosotros necesitamos comprender claramente, especialmente los que predicamos, los mensajeros, los maestros, pastores, misioneros, teólogos. Dice, es inútil decir a los creyentes, deja esto, deja aquello, no uses las modas, no comas esto, o come esto, haz estas cosas, paga diezmo, haz obra misionera. Es inútil, dice, porque el amor al mundo, o sea, el amor egoísta está en su corazón. Entonces, ellos van a obedecer, pero eso es como cortar las ramas de un árbol. Pero las ramas van a volver a nacer, porque el corazón es egoísta. Por eso la iglesia vive una vida espiritual de tibieza, una vida espiritual a medias, una vida espiritual fría. No hay calor del amor, porque el corazón todavía es egoísta. En vano se puede entonces dar mandatos, órdenes, dice. Ahora vamos a leer en Reavivamientos Modernos, página 13. El hombre después del pecado ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, 7. Así que el hombre carnal nunca va a agradar a Dios, ni va a cumplir la ley de Dios, porque su corazón es malo. Más la solución, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, San Juan 3:16, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina, debe recibir nueva vida de lo alto. Entonces, el que acepta a Cristo, su muerte, su vida, entonces su corazón va a ser renovado, va a ser cambiado, va a recibir el amor de Dios y el amor egoísta, el yo, va a ser puesto a un lado. Es el hombre viejo, el hombre carnal. Ahora va a recibir una vida nueva, dice. Este cambio es el nuevo nacimiento. Así se llega al nuevo nacimiento que da inicio a la salvación. Continuamos. En la restauración, o sea, en la salvación, el egoísmo tiene que morir, es decir, el yo, para que Cristo, el amor, more en el corazón. Palabras de Vida, 369. Obreros Evangélicos, 522. ¿Qué dice? Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma. Un cambio. Cuando ya no hay egoísmo muerto, Cristo mora. Obreros Evangélicos 523. Tan solo, bueno, es la repetición. Vamos adelante. Está en A fin de conocerle 168. El amor es un atributo celestial. El corazón natural no lo puede originar. Esta planta celestial florece únicamente donde Cristo reina supremo. Así que el amor de Dios, que es el origen de la ley de Dios, que más adelante vamos a aprender, que es el origen de la palabra de Dios, nadie puede originar. El amor no se puede aprender. En vano, el que enseña puede decir, hermano,
Tienes que amar a tu esposo, a tu esposa. Hermano, tienes que amar a tu prójimo. Hermano, tenemos que practicar el amor. El corazón carnal no puede aprender a amar. Aprenderá algunas cosas, pero el amor se va a acabar. Por eso cuando se casan en un matrimonio dicen, nos vamos a amar hasta la muerte, en las buenas y en las malas. Pero no pasa mucho tiempo, se acaba el amor, porque es amor humano. Se han casado con corazón egoísta nomás. Entonces, por eso los matrimonios no son, claro que el matrimonio continúa, arreglan los problemas, se toleran de alguna manera, pero el hogar no es un hogar dulce hogar. El hogar no es un pedazo de cielo. No es un hogar sin sombras, sino es un hogar con sombras, siempre con problemas. ¿Y qué dice la psicología? Satanás, ¿qué dice por medio de la educación del mundo? No, dice, hay que arreglar, hay que conversar, hay que dialogar. Todo tiene solución. Arregla y vuelta al problema. Arregla y vuelta al problema. No viven feliz. Entonces, no tienen el amor de Dios en el corazón. El amor de Dios se recibe en el nuevo nacimiento del Espíritu. Ese es el plan de salvación en base a la justificación por la fe, que ese mensaje Cristo trajo a este mundo hace 2000 años y también en 1888 el pueblo adventista recibió, pero los religiosos en el tiempo de Cristo rechazaron, muy pocos aceptaron los discípulos. En 1888 el pueblo adventista rechazó y todavía ese mensaje hoy nos llega a nosotros. Bueno, sigamos. En Cada día con Dios 144 dice, cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu, son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cristo. Se complacerán en obrar justicia, en amar misericordia y en humillarse y andar con Dios. ¿Cómo podemos andar con Dios? Solamente cuando la ley del amor está escrita en el corazón. Y vamos a obrar justicia. Vamos a ser obedientes, ahora sí. Pero antes de eso, imposible ser obedientes perfectamente. Historia de la Redención 149. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. El Señor preservó a un pueblo propio a partir de Adán, en cuyo corazón estaba la ley. Se dice de Abraham, oyó mi voz y guardó mis mandamientos. Desde que el pecado entró, hasta Abraham, Noé, todos los patriarcas, ellos no tenían los 10 mandamientos escritos en papel o en pergamino o en piedra, no. La ley estaba en su corazón, dice. Por eso Abraham salió de su tierra y andó con Cristo. Noé también, el amor, la ley estaba en el corazón y por amor a Dios hizo el arca y se salvó. Así que la salvación es tener el amor, la ley en el corazón. En Discurso Maestro, página 47 dice, ¿qué va a pasar cuando este mundo termine? Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley del amor dado por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Así que en la nueva tierra, lo que va a existir allí es la ley del amor. ¿Y dónde va a estar esa ley del amor? En el corazón, en la mente. Es Cristo en la mente. No va a existir la ley de los 10 mandamientos, porque eso vamos a estudiar seguidamente después, continuando este estudio. Está en el punto 2. Dice así: la ley de amor adaptado para pecadores en 10 mandamientos dados en el Sinaí. Ahí tenemos a Moisés recién recibiendo los 10 mandamientos. Vamos a leer Historia de la Redención 148. Si la ley de Dios nunca hubiese sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría habido necesidad de preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Así que
Si todos los seres humanos hubieran tenido la ley en el corazón como Abraham, Noé, entonces no hubiera habido necesidad, dice, de adaptar esa ley de amor en 10 mandamientos. Cristo triunfante 3:41. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el evangelio. Así que la ley de los 10 mandamientos, adaptado para pecadores en 10 mandamientos, es copia del carácter de Cristo. ¿Quién es el original de esa ley? Es Cristo. Por eso, el texto principal que hemos leído esta noche para empezar, que decía en Gálatas 3:24. La ley, dice, de los 10 mandamientos es el ayo, el tutor, el maestro para llevarnos a Cristo, para ser justificados, para recibir el amor, la ley en el corazón, para ser obedientes. Ese es el mensaje de salvación que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. Vamos a leer ahora en Historia de la Redención 148, que dice así. Después de la caída, no se cambiaron los principios de esos preceptos, el principio del amor, sino que se añadieron algunos 10 preceptos adicionales para adaptarlos a la condición caída del hombre. Así que en base al principio del amor, Dios tuvo que adaptar para pecadores, a que entiendan los pecadores, en 10 mandatos, en 10 preceptos. Por eso, los 10 mandamientos es 4 preceptos, amor a Dios, y 6, amor al hombre. Maravillosa gracia de Dios 131, dice, después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definidamente ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída. Yo no sé si los hermanos que estamos estudiando están captando. La ley para ser obedecida debe estar en el corazón. Y cuando está en el corazón, es justo. Los justos, con el amor de Dios en el corazón, pueden obedecer la ley. Pero ahora dice, los 10 mandamientos es para seres humanos pecadores. Cristo triunfante 116. Son 10 preceptos breves y abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Así que entonces, los 10 preceptos, los 10 mandamientos están basados en el gran principio del amor. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Y qué pasó ahora cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos? Ahí tenemos el antiguo pacto. Dios quería hacer su pacto, el nuevo pacto, pero el pueblo de Israel no entendió y realizó el antiguo pacto. ¿En qué consiste? A ver, Joyas de los Testimonios, tomo 1, 452. Dice así. Hay gran similitud entre nuestra historia y de los hijos de Israel. Dios condujo a su pueblo de Egipto al desierto, donde podía guardar su ley y obedecer su voz. Hay una similitud entre el pueblo de Israel y entre nosotros, dice. A Israel le gustó la ley en el Sinaí, y ellos dijeron, obedeceremos. A nosotros también, dice, hoy nos gusta la ley de los 10 mandamientos, especialmente al adventismo, pero también al evangélico, al protestante, al católico, le gusta también la ley, solo que ellos lo tienen con otro nombre, la Biblia. La Biblia es la ley simplificada, la ley agrandada, nada más, no es otra cosa. Así que en vano el protestante, el evangélico, el católico dice, no, la ley de Dios no. Ellos al aceptar la Biblia están aceptando la ley. El problema es que no entienden la ley. Patriarcas y Profetas 3:87 dice, otro pacto llamado en la escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí.
Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Vamos a ver qué significa ese antiguo pacto. Maravillosa gracia de Dios, 135. Los israelitas no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. A eso se llama el antiguo pacto. Entendieron mal la ley de Dios. No entendieron de que esa ley Dios quería poner en el corazón de los israelitas. Si es que ellos se aferraban a Dios por fe y se mantenían en Cristo. Pero como ellos eran incrédulos, tenían confianza propia, en Egipto estaban acostumbrados a cumplir leyes, entonces dijeron: nosotros podemos cumplir estas leyes. Han puesto su parte humana en el pacto de Dios. O sea, dijeron: nosotros vamos a obedecer hasta donde podemos y Dios nos va a ayudar. Ese se llama el antiguo pacto. Dios ayuda y el hombre también pone su parte, que más adelante vamos a dar más claridad a esto. Ahora en Profetas y Reyes 217. Mas ellos no obedecieron antes, desecharon sus normas, sus estatutos, el pacto que él había concertado con sus padres y sus advertencias. Dejaron todos los mandamientos del Eterno, su Dios, se hicieron imágenes fundidas de becerros. Segunda Reyes 17, 15, 16. ¿Qué es lo que desecharon los israelitas? El pacto de Dios. Y en lugar del pacto de Dios, establecieron el antiguo pacto. ¿Y qué es lo que desecharon? Al desechar el pacto de Dios, desecharon la ley de Dios, desecharon los estatutos. Vamos a estudiar también de los estatutos, porque los estatutos son la ley simplificada, agrandada, en 613 estatutos. Todo eso no pudieron cumplir en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto es prometer para cumplir, pero imposible cumplir. Con esto vamos a terminar. Dice: las promesas de cumplir la palabra de Dios con el espíritu del antiguo pacto es imposible. Alza tus ojos, 238. ¿Qué dice? Dios insinúa esta pregunta: ¿debo hacer esto? Satanás incita al hombre a decir: puedo. La rectitud es un súbdito leal. La rectitud, o sea, la justicia, es la representación del hombre perfecto en Cristo Jesús. Generalmente en la Biblia se presentan los deberes. Debes hacer esto, dice, debes hacer aquello, debes cumplir esto, hay que guardar esto. ¿Y Satanás qué dice al hombre? Dile: puedo. Así como a los israelitas en Sinaí, ¿qué sugirió Satanás en la mente de ellos? Nosotros obedeceremos, cumpliremos. Hoy también el creyente que no ha entendido bien la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿qué dice? Se compromete: yo voy a cumplir, dice, voy a guardar sábado, voy a pagar diezmo, acepte el bautismo, voy a predicar el evangelio, voy a ser fiel. Esa es la promesa. Pero ¿qué acontece? Dios nos cuida. 65. Podéis creer y prometer todo, pero vuestras promesas y fe no tendrán valor a menos que uséis la voluntad como se debe. Si lucháis la batalla de la fe con vuestra fuerza de voluntad, sin duda venceráis. ¿Qué dice? Podéis creer y prometer todo, pero vuestras promesas no van a andar bien. O leamos en Camino a Cristo 47. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Así que el plan de salvación o la vida cristiana o vivir una vida santa, una vida buena, no está en prometer. Porque el que promete
nunca va a poder cumplir, sino la salvación es humillarse, rendirse, renunciar a nuestro yo, a nuestra vida carnal y nacer a vida nueva con el amor de Dios. Ahora sí, como Adán y Eva que tenían el amor de Dios, eran obedientes. Así podemos obedecer. Ese es el verdadero plan de salvación. Por eso necesitamos estudiar la Biblia, la ley, lo cual estamos estudiando. ¿Dónde está su origen? Está en Dios. Dios es amor. La ley es amor. La Biblia enseña que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué necesitamos? Tener a Cristo en el corazón. Ahora sí, podremos cumplir, dice, los 10 mandamientos. Y terminamos con esta lectura, que está en Palabras de Vida 221. Muchos pretenden hoy día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios, que fluye hacia otros. Cristo los llama a unirse a Él en su obra por la salvación del mundo. Pero ellos se contentan y diciendo, yo, Señor, voy, pero no van. No cooperan con los que están realizando el servicio de Dios. Son perezosos, como el hijo infiel. Hacen a Dios promesas falsas. Eso es lo que hoy está aconteciendo. Todo el cristianismo, todo el mundo religioso prometió a Dios, yo voy a ser fiel, yo voy a trabajar para salvar almas, yo voy a ser tu hijo. Pero cuando llega el momento que Cristo le llama, el Espíritu Santo le llama a trabajar, o cuando los líderes, los maestros dicen, vamos a ir a predicar, ya no quieren ir a predicar. Ponen mil excusas. O algunos van a predicar algunas horas o algunos días y se regresan a su casa, a su trabajo. ¿Por qué? Porque eso es obedecer la ley en el antiguo pacto con promesas del hombre. El hombre carnal, natural, debe morir, dice Pablo, crucificado. Necesitamos vida espiritual. Esa es la solución para hoy el cristianismo, para que el pueblo de Dios pueda ser un pueblo santo, consagrado a Dios y pueda recibir la lluvia tardía y pueda dar el fuerte pregón. Y podamos tener un carácter perfecto, porque lo único que al cielo se va a llevar es el carácter perfecto. Que Dios pueda bendecir estas palabras que hemos estudiado en esta oportunidad. Vamos a agradecer siempre a Dios por estas palabras que cada noche Dios nos quiere dar como un maná nuevo. Necesitamos aprender una luz creciente. La luz de la justificación, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:23. Y esta luz, que es el carácter de Cristo, el amor de Dios en el corazón, es la que iluminará el mundo con la gloria de Dios. La gloria de Dios es el carácter de Dios y el carácter de Dios es el amor de Dios. No es afanarse en querer cumplir los 10 mandamientos en vida externa. La obediencia debe salir de adentro. Debe ser como un manantial que brota, dice, para vida eterna la obediencia. Entonces, los pastores, los misioneros, los líderes ya no estarán cuidando a los creyentes en la iglesia. Ya no le estarán diciendo, haz esto, obedece esto, cumple esto, haz obra misionera. Sino que todos, dice, voluntariamente, espontáneamente, el amor, dice, arderá en su corazón. Habrá un vivo deseo en su mente de servir al Señor, de trabajar por la salvación de las almas. El mundo quedará atrás ya. Así como dice el himno 120, el más pequeño del himnario adventista. Fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. O aquel corito también himno que dice, gozando yo me voy al hogar celestial. El mundo queda atrás, dice, ya no me gusta. Así es la vida cristiana verdadera en el plan de salvación. Vamos a terminar aquí nuestro estudio y mañana vamos a continuar la siguiente parte, parte 2 de conocer, porque nos falta todavía el mal uso de la ley. Nos falta todavía para qué es la ley entonces, qué función cumple la ley de los 10 mandamientos y cómo ahora Dios
en su misericordia nos ha dado la Biblia, los testimonios y el mensaje de justificación por la fe. Si conocemos todo eso, la fe entonces nacerá y será fuerte, poderoso, porque nos llevará al nuevo nacimiento. Que Dios bendiga a todos los que hemos participado. Será hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén. 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 Muy bien. Amén. Esperamos siempre, está abierto las preguntas o algunas contribuciones para aclarar siempre. Queremos que nadie se confunda, sino todos podamos comprender claramente estas cosas, porque la verdad a veces duele, pero la mentira a veces mata. Mejor es decir la verdad, pero hay que aclarar claramente, porque toda verdad libera del pecado, toda verdad da salvación. Así que entonces está abierto todavía cualquier comentario, cualquier pregunta de este estudio.